Imagina por un momento, uno de los mayores misterios que encontramos en la Biblia involucra a Caín, el hijo primogénito de Adán y Eva. Después de todo, si Adán y Eva fueron los primeros y únicos padres de la humanidad, ¿de dónde vino la esposa de Caín? ¿Cómo él, siendo uno de los primeros humanos, encontró a alguien para casarse y tener descendencia? Esta pregunta, a primera vista simple, oculta profundos misterios, debates entre estudiosos e interpretaciones teológicas que pueden sorprenderte. Cuando leemos el relato bíblico, especialmente en el libro de Génesis, nos encontramos con una historia intrigante. Caín, después de cometer el primer asesinato al matar a su hermano Abel, es maldecido por Dios y se convierte en un fugitivo en la tierra. Luego, se establece en la tierra de Nod y conoce a una mujer, con quien se casa y tiene un hijo llamado Enoc. La pregunta es, ¿quién sería esa mujer? ¿Cómo fue posible que Caín, siendo uno de los primeros habitantes de la tierra, encontrara a alguien con quien casarse? Este es el misterio que exploraremos hoy, y te aseguro, las respuestas pueden sorprenderte. Si te gusta este tipo de contenido que explora misterios y enseñanzas bíblicas de forma profunda, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te perderás ningún video nuevo que profundice en estas fascinantes historias y que te ayude a entender mejor la Biblia y la historia de la humanidad. Ahora, sin más demora, vamos directo al contenido de hoy. El relato de la creación de Adán y Eva es uno de los acontecimientos más significativos de la narrativa bíblica. En Génesis, Dios crea a Adán a partir del polvo de la tierra, dándole vida al soplar en sus narices. Luego, al notar que Adán necesitaba compañía, Dios forma a Eva a partir de una costilla de Adán, estableciendo la primera unión matrimonial e iniciando la humanidad. Este momento no solo marca el comienzo de la vida humana, sino también el inicio de la relación entre Dios y su creación, estableciendo las bases para la narrativa bíblica que seguiría. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva tienen hijos. Entre ellos, Caín y Abel son los primeros en ser mencionados con destaque. Caín se convierte en agricultor, mientras que Abel se dedica al pastoreo. En cierto momento, ambos deciden hacer ofrendas a Dios como un acto de adoración. Caín ofrece los frutos de su cosecha, mientras que Abel entrega lo mejor de su rebaño. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. La Biblia no detalla la razón exacta para esto, pero los estudiosos interpretan que la calidad del presente y la actitud de los oferentes pudieron haber hecho la diferencia. Este rechazo despierta en Caín sentimientos de ira y envidia que lo llevan a cometer el primer asesinato registrado en la Biblia. Mata a Abel en un momento de descontrol. Dios, al darse cuenta del acto, confronta a Caín, quien intenta eludir su responsabilidad con la famosa respuesta: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Al percibir la gravedad del pecado, Dios maldice a Caín, determinando que sería un fugitivo y errante en la tierra, incapaz de cultivar la tierra que antes sostenía su vida. Caín, aterrorizado, expresa miedo de que otros pudieran matarlo en venganza, y Dios, en respuesta, pone una señal en él para protegerlo. Aquí surge el misterio. Caín, después de recibir la marca divina, parte hacia la tierra de Nod, donde conoce a su esposa y construye una ciudad que recibe el nombre de su hijo, Enoc. Pero, ¿cómo encuentra a una esposa? La Biblia no menciona claramente la existencia de otros seres humanos, además de Adán, Eva y sus hijos, hasta este punto de la historia. Esta ausencia de detalles específicos lleva a muchos a cuestionar cómo era posible la existencia de otros seres humanos en la época de Caín. Existen diversas teorías e interpretaciones que buscan solucionar este misterio, y a lo largo de este video exploraremos las más relevantes. Una de las interpretaciones más aceptadas por los teólogos es que Adán y Eva
tuvieron muchos otros hijos e hijas además de Caín y Abel. Según esta visión, la esposa de Caín podría ser una de sus hermanas o sobrinas. Esta explicación se basa en Génesis 5:4, que menciona que Adán tuvo otros hijos e hijas, aunque no se citen sus nombres ni detalles de sus vidas. En este contexto, es posible que Caín se haya casado con una hermana o pariente cercana, algo que, en la narrativa bíblica inicial, no era visto como un problema moral o ético, dada la necesidad de establecer la descendencia humana. Hoy en día, la idea de matrimonios entre parientes cercanos, como hermanos, puede parecer extraña o incluso inaceptable, pero es importante recordar que en ese periodo inicial de la humanidad, esta práctica era necesaria para la supervivencia y crecimiento de la población. Las normas sociales y los estándares éticos evolucionaron con el tiempo, y las leyes que prohibían tales uniones surgieron solamente mucho después, con las leyes mosaicas, más de 2000 años después de la creación de Adán y Eva. Esta teoría se refuerza con la práctica común entre las primeras generaciones bíblicas, donde los matrimonios entre parientes cercanos eran aceptados. Por ejemplo, Abraham, una de las figuras centrales de la Biblia, se casó con Sara, su media hermana, conforme se describe en Génesis 20:12. Este tipo de unión también se veía en la descendencia de Noé, donde los sobrevivientes del diluvio tuvieron que casarse entre sí o con parientes cercanos para repoblar la tierra. Sin embargo, algunas tradiciones judías y cristianas ofrecen otra perspectiva sobre la cuestión de la esposa de Caín. Estas tradiciones sugieren que Dios podría haber creado otros seres humanos independientemente de Adán y Eva, permitiendo así que Caín encontrara una esposa fuera de su propia familia. Aunque esta idea es especulativa y no tiene base directa en el texto bíblico, algunos teólogos argumentan que podría explicar el temor de Caín a ser asesinado por otros, como se menciona en Génesis 4:14. Si existiera una población mayor habitando la tierra, la preocupación de Caín tendría más sentido. Esta hipótesis también se basa en la observación de que el texto bíblico, aunque no mencione explícitamente la creación de otros seres humanos, deja espacio para interpretaciones sobre una población humana más amplia, ya existente en los tiempos de Caín. Otra teoría que busca explicar el misterio de la esposa de Caín involucra el llamado Libro de los Jubileos, un texto apócrifo que ofrece detalles adicionales sobre la descendencia de Adán y Eva. El Libro de los Jubileos, que algunos llaman Pequeño Génesis, no forma parte del canon bíblico aceptado por las principales tradiciones religiosas, pero es una fuente intrigante que ofrece narrativas alternativas y más detalladas sobre las primeras generaciones de la humanidad. Según este libro, Adán y Eva tuvieron hijas además de Caín, Abel y Set, y dos de estas hijas son identificadas como esposas de Caín y Set. Según el Libro de los Jubileos, la esposa de Caín era una mujer llamada Awan, que sería su hermana, mientras que Set, el hijo nacido después de la muerte de Abel, se habría casado con otra hermana llamada Asura. Esta información, aunque no reconocida oficialmente por la mayoría de las tradiciones religiosas, proporciona un nombre y una identidad para la esposa de Caín, ofreciendo un vistazo a la vida familiar en los primeros tiempos de la humanidad. Awan y Asura son mencionadas en algunos círculos religiosos como figuras importantes, pues simbolizan la expansión de la descendencia humana directamente a partir de la primera pareja, Adán y Eva. Esta teoría, sin embargo, plantea cuestiones. Muchos estudiosos cuestionan la validez de los textos apócrifos, argumentando que, aunque son interesantes, no tienen la misma autoridad que los textos canónicos. Otros, sin embargo, señalan que estos textos apócrifos pueden complementar la narrativa bíblica, ayudando a llenar lagunas y a responder preguntas sobre los orígenes de la humanidad. Independientemente de su aceptación en el canon,
el libro de los Jubileos sigue siendo una referencia importante para muchos que buscan entender la historia bíblica de una manera más amplia. Otro aspecto intrigante sobre la primera generación de la humanidad, incluyendo a Caín y Set, es la impresionante longevidad descrita en la Biblia. Las narrativas del Antiguo Testamento mencionan que Adán vivió 930 años, mientras que Set vivió 912 años, y sus descendientes también alcanzaron edades notablemente avanzadas. Matusalén, por ejemplo, conocido como el hombre más viejo mencionado en la Biblia, vivió hasta los 969 años. Este fenómeno de longevidad era común antes del diluvio, lo que sugiere que las condiciones de vida en la Tierra, en aquella época, podrían haber sido muy diferentes de las que conocemos hoy en día. Algunos teólogos y estudiosos de la Biblia proponen que esta longevidad era el resultado de un ambiente primordial más favorable a la vida humana. Según esta visión, la Tierra antes del diluvio ofrecía una atmósfera ideal para la salud y el bienestar humano, lo que permitía que las personas vivieran por siglos. Otros sugieren que la genética de los primeros humanos era extraordinariamente robusta, permitiendo que las generaciones de Adán y Eva vivieran muchos años sin las enfermedades y el desgaste genético que afectan a la humanidad actualmente. Después del diluvio, sin embargo, hay un cambio evidente en la longevidad de los personajes bíblicos. Dios declara en Génesis 6:3 que el Espíritu del Señor no permanecerá para siempre en el hombre, porque Él es carne. Sus días serán 120 años. Este versículo sugiere una reducción intencionada en la expectativa de vida humana después del diluvio, lo cual se refleja en las generaciones siguientes, como Abraham, quien vivió 175 años, y Moisés, quien vivió hasta los 120 años. Esta disminución progresiva en la longevidad es atribuida por algunos estudiosos al cambio en las condiciones ambientales, la degradación genética a lo largo de las generaciones, e incluso a una intervención divina para adaptar a la humanidad a los nuevos tiempos. Volviendo a la cuestión de la esposa de Caín, es interesante notar cómo esta laguna narrativa ha llevado a varias interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos estudiosos sostienen que, al mencionar la esposa de Caín, sin dar detalles de su origen, la Biblia crea una oportunidad para que sus lectores cuestionen y busquen respuestas más profundas. En ausencia de información específica, muchos especulan que Caín pudo haberse casado con una de sus hermanas o sobrinas, un arreglo necesario en ese contexto para que la humanidad creciera y se expandiera. Esta idea encaja en la visión de que Dios creó a Adán y Eva como el punto inicial de toda la humanidad, y que todos los seres humanos descendieron de ellos. En Hechos 17:26, el apóstol Pablo refuerza esta creencia al decir: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Este versículo es citado frecuentemente para sostener la idea de que todos los seres humanos comparten un origen común en Adán y Eva, siendo el matrimonio entre parientes una práctica necesaria en las primeras generaciones. Otro argumento que respalda esta visión es la ausencia de leyes contra matrimonios entre parientes cercanos durante el período de Adán y Eva. Las leyes que prohibían el matrimonio entre hermanos y parientes cercanos se introdujeron mucho más tarde, en los tiempos de Moisés. Esta demora sugiere que, durante los primeros siglos de la humanidad, la unión entre parientes cercanos era una práctica aceptada y hasta necesaria para el crecimiento poblacional. Solo con el aumento de la población y la diversificación de las familias, estas leyes se hicieron necesarias para evitar problemas genéticos y preservar la salud de la sociedad. Aún así, algunos estudiosos y teólogos sostienen que el relato de Caín y su esposa apunta a la posibilidad de que otros grupos humanos, creados independientemente de Adán y Eva, estuvieran presentes en la tierra en aquella época. Esta teoría,
aunque no directamente respaldada por la Biblia, intenta reconciliar la narrativa bíblica con las evidencias arqueológicas y antropológicas que indican la existencia de sociedades humanas complejas y estructuradas mucho antes de las fechas generalmente asociadas a Adán y Eva. Estas evidencias incluyen restos de asentamientos humanos, herramientas, pinturas rupestres y sepulturas encontradas en varias partes del mundo, datadas de períodos prehistóricos. Para aquellos que defienden la teoría de una creación paralela, estos hallazgos indican que Dios podría haber creado a otros seres humanos además de Adán y Eva, tal vez en diferentes lugares del mundo, para llenar la tierra con diversidad y para que estos grupos pudieran interactuar a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta interpretación es ampliamente debatida por quienes sostienen la visión tradicional de que Adán y Eva fueron los únicos padres de la humanidad. Argumentan que las evidencias arqueológicas pueden interpretarse de diversas formas y que la narrativa bíblica no deja margen para la existencia de otros seres humanos, además de los descendientes de Adán y Eva. Para estos estudiosos, la respuesta más plausible al misterio de la esposa de Caín aún reside en la idea de que él se casó con una de sus hermanas o sobrinas, una práctica común y aceptable en el contexto de aquella época. La narrativa bíblica, al centrarse en los personajes principales y sus historias, termina dejando en segundo plano a otras figuras que componían la familia de Adán y Eva. La falta de información sobre las hijas de Adán y Eva, por ejemplo, contribuye al misterio, ya que el texto no menciona específicamente los nombres ni la cantidad de estos descendientes. En Génesis 5:4, leemos que Adán vivió 800 años después de haber engendrado a Set y tuvo hijos e hijas, lo que sugiere una descendencia numerosa que podría haber incluido hermanas y sobrinas para Caín. Esta omisión de detalles sobre los descendientes de Adán y Eva, además de Caín, Abel y Set, genera curiosidad y, para algunos, hasta frustración, ya que desearíamos saber más sobre estas figuras que tuvieron roles importantes, aunque secundarios, en la historia humana. Sin embargo, es comprensible que la Biblia no incluya toda la información sobre cada personaje, ya que su objetivo principal es transmitir las lecciones de fe, moralidad y la relación entre Dios y la humanidad. Al reflexionar sobre los orígenes de Caín y su esposa, muchas tradiciones y teorías emergen para llenar las lagunas dejadas por la narrativa bíblica. Uno de los enfoques más fascinantes que exploraremos ahora es la interpretación alegórica que algunos estudiosos aplican a estas primeras historias de la humanidad. En esta visión, Caín, Abel, Set e incluso la cuestión de quién sería la esposa de Caín representan más que personajes históricos. Simbolizan las diversas facetas y desafíos de la condición humana, los conflictos familiares y las pruebas que moldean nuestro carácter. En este contexto, la historia de Caín y su búsqueda de una esposa podría verse como una metáfora del aislamiento y la reconexión. Después de cometer un acto que lo separó de su familia y de la presencia de Dios, Caín se ve obligado a buscar una nueva vida y formar una nueva comunidad en un lugar desconocido. Su matrimonio y el nacimiento de Enoc simbolizarían entonces el deseo humano de reconstrucción, redención y continuidad de la vida, incluso en medio del pecado y la caída. Aunque esta interpretación alegórica no sea ampliamente aceptada como una explicación literal, ofrece una perspectiva profunda y simbólica sobre los primeros capítulos del Génesis. Esta visión sugiere que las historias no solo están registrando eventos, sino también comunicando verdades universales sobre la naturaleza humana. La narrativa de Caín, por tanto, habla sobre la complejidad de las relaciones familiares, el peso de las consecuencias de nuestros actos y la esperanza de un nuevo comienzo, incluso cuando todo parece estar perdido. Además de esta perspectiva simbólica, otra cuestión interesante
es el impacto de la descendencia de Caín en la historia bíblica. Aunque la narrativa principal de los descendientes de Adán y Eva se centra en la línea de Set, la descendencia de Caín también aporta personajes y eventos significativos. Caín, tras establecerse en Nod, funda una ciudad y la nombra Enoc, en honor a su hijo. Este acto marca un punto importante en el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas y en la formación de las primeras sociedades organizadas. Sin embargo, la descendencia de Caín también lleva un legado de conflictos y dificultades, reflejando la complejidad de la condición humana. Según el texto bíblico, entre los descendientes de Caín se encuentra Lamec, un personaje que se destaca por su actitud desafiante. En Génesis 4:23 a 24, Lamec hace una declaración peculiar a sus esposas, diciendo que mató a un hombre por herirlo, y que si Caín fue vengado 7 veces, él será vengado 77 veces. Esta declaración indica un ciclo de violencia y venganza que parecía continuar en la línea de Caín, posiblemente como un reflejo de la marca que él cargaba. Este episodio con Lamec plantea preguntas sobre la naturaleza de la descendencia de Caín y sobre cómo las decisiones y comportamientos de los antepasados pueden afectar a las generaciones futuras. La tradición bíblica frecuentemente enfatiza la importancia de las acciones individuales y las consecuencias que traen, no solo para la persona misma, sino para sus descendientes. En el caso de Caín, su decisión de cometer el primer homicidio registrado dejó profundas marcas que parecen reverberar en la historia de sus descendientes. Por otro lado, la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, es vista a menudo como la línea justa y piadosa, en contraste con la descendencia de Caín. En Génesis 4:26 leemos que, durante la vida de Enós, hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esta frase sugiere que la descendencia de Set se volvió hacia Dios, estableciendo una tradición de devoción y fe que contrasta con la línea de Caín. Este contraste simboliza la dualidad de la humanidad, donde siempre hay quienes eligen el camino de la justicia y otros que se alejan de los preceptos divinos. A partir de la descendencia de Set, tenemos personajes importantes en la tradición bíblica, como Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado por él sin experimentar la muerte. La figura de Enoc destaca como un ejemplo de devoción y obediencia a Dios, y su historia tiene un papel significativo en la teología judía y cristiana. Más tarde, el nieto de Set, Noé, es elegido por Dios para sobrevivir al diluvio y dar continuidad a la humanidad después del gran cataclismo. La presencia de figuras como Enoc y Noé en la descendencia de Set reafirma el papel de esta línea familiar como portadora de la fe y la rectitud. Esta diferenciación entre las dos líneas resalta la constante elección que los seres humanos enfrentan entre seguir los caminos de Dios o apartarse de ellos. La vida de Caín, con sus decisiones y consecuencias, ejemplifica los peligros de ceder a la envidia y la violencia, mientras que la descendencia de Set ilustra los frutos de una vida orientada hacia Dios. Es importante notar que la narrativa bíblica no condena a Caín a la perdición eterna, sino que muestra cómo fue advertido por Dios a resistir el pecado. La Biblia revela que Dios estaba dispuesto a darle a Caín una oportunidad de arrepentimiento, pero él no la aprovechó, eligiendo un camino que lo alejó de Dios. En la tradición judía, también hay interpretaciones que enfatizan la idea de arrepentimiento y redención. En algunas lecturas, Caín es visto como un símbolo de la condición humana, con todos los errores, caídas y oportunidades de comenzar de nuevo. Aunque el Génesis no menciona un arrepentimiento formal de Caín, el hecho de que haya construido una ciudad y fundado una familia sugiere que buscaba, de alguna forma, crear algo significativo tras el terrible acto que cometió. Esta narrativa abre espacio para la reflexión sobre la naturaleza del perdón divino y sobre cómo la misericordia de Dios puede extenderse incluso a quienes han cometido grandes errores. Al reflexionar sobre la cuestión de la esposa de Caín,
podemos ver que esta laguna en la narrativa bíblica no es solo una cuestión de curiosidad histórica, sino una apertura para explorar temas más profundos sobre la creación, la caída y la redención de la humanidad. La Biblia, al dejar algunas preguntas sin respuesta, alienta a sus lectores a buscar entendimiento y a reflexionar sobre las lecciones que estas historias traen a nuestras vidas. Al considerar todas estas teorías, percibimos que la historia de Caín no es solo sobre un individuo, sino sobre la trayectoria de la humanidad en su conjunto. La búsqueda de Caín por una esposa y la construcción de una nueva ciudad representan los esfuerzos humanos para reconectarse, reconstruir y dar continuidad a la vida, incluso después de momentos de ruptura. De igual forma, el desarrollo de las primeras sociedades y las primeras ciudades refleja la capacidad humana de organizarse, de buscar un nuevo orden y de establecer una herencia para las futuras generaciones. La marca de Caín, así como la descendencia de Set, simbolizan las elecciones que moldean nuestra vida y las consecuencias que traen. Mientras Caín optó por el camino de la envidia y la violencia, Set y sus descendientes buscaron el camino de la justicia y la fe. Estas dos líneas nos muestran que, incluso en los primeros tiempos de la humanidad, los seres humanos ya enfrentaban la elección entre el bien y el mal, entre la cercanía con Dios y el alejamiento de sus caminos. Esta dualidad y la posibilidad de redención son temas recurrentes en la Biblia y sirven como un recordatorio de que todos tenemos el poder de elegir nuestro propio camino. Caín, al construir una ciudad y formar una nueva comunidad, muestra que incluso los que yerran pueden buscar un nuevo comienzo, mientras que la descendencia de Set reafirma que el camino de la fe trae bendiciones y cercanía con Dios. La cuestión de quién fue la esposa de Caín, por lo tanto, trasciende la curiosidad histórica, ya que nos lleva a considerar lo que significa construir una vida que honre a Dios, independientemente de los errores del pasado. Al profundizar en esta historia, otro elemento intrigante se destaca: ¿qué significaría realmente la marca de Caín y el impacto que tuvo en la trayectoria de la humanidad? Para muchos lectores de la Biblia, la marca de Caín es un símbolo misterioso que representa protección y castigo al mismo tiempo. Dios coloca esta marca en Caín después del asesinato de Abel, pero el propósito exacto y la naturaleza de esta marca permanecen indefinidos. Algunos interpretan esta marca como una protección sobrenatural, una señal de que nadie debía hacer daño a Caín, mientras que otros la ven como un recordatorio del peso de su acto y de las consecuencias de su alejamiento de Dios. La marca de Caín es uno de los puntos centrales de la narrativa, ya que indica la complejidad del juicio y la misericordia de Dios. Tras el asesinato de Abel, Caín teme por su vida y se preocupa por la posibilidad de que otros puedan matarlo. En respuesta, Dios coloca esta marca, diciendo que quien mate a Caín será castigado 7 veces. Este acto revela que, incluso en medio del castigo, hay un elemento de compasión, pues Dios no desea que Caín sea asesinado, sino que enfrente las consecuencias de sus actos mientras sigue vivo. La marca, por lo tanto, representa un equilibrio entre justicia y misericordia. La marca de Caín plantea interrogantes sobre la presencia de otras personas en la tierra. Después de todo, ¿quiénes serían esas personas de quienes Caín temía represalias? Este detalle parece sugerir que había otros seres humanos o descendientes directos de Adán y Eva ya habitando el mundo, además de los mencionados específicamente. Este misterio refuerza la teoría de que la familia de Adán y Eva podría haber sido más extensa de lo que la narrativa sugiere directamente, con muchos hijos e hijas creciendo a lo largo de los años y formando una comunidad humana diversificada. La Biblia, en su estructura narrativa, frecuentemente se enfoca en figuras centrales y deja de mencionar detalles sobre personajes secundarios. En el caso de Adán y Eva,
Sabemos que tuvieron otros hijos e hijas, pero la Biblia opta por centrarse en Caín, Abel y Set, quienes desempeñan papeles cruciales en la descendencia y en las lecciones espirituales que se enseñan a lo largo de la narrativa. Esta elección narrativa contribuye al misterio sobre la esposa de Caín y sobre quiénes podrían ser los otros habitantes del mundo. Al hacer esto, el texto permite interpretaciones que llevan a los lectores a reflexionar sobre la historia humana de diferentes maneras. Entre las interpretaciones propuestas, algunos teólogos sugieren que Caín temía a miembros de su propia familia, es decir, los otros descendientes de Adán y Eva. Considerando la longevidad de la primera generación, muchos años podrían haber pasado desde el nacimiento de Caín y Abel hasta el momento del conflicto entre ellos. Durante ese tiempo, es plausible que otros hijos e hijas hayan nacido, crecido y formado una comunidad. Así, el temor de Caín al ser expulsado y la necesidad de protección tienen sentido, ya que podría haber enfrentado la ira de otros familiares indignados por la muerte de Abel. Además, otra interpretación interesante es que la marca de Caín no era un signo físico visible, sino una protección espiritual. De acuerdo con esta visión, Dios concedió a Caín un tipo de inmunidad, protegiéndolo de cualquier ataque de venganza al poner sobre él una marca simbólica, que servía para disuadir cualquier agresión. Esta comprensión refuerza la idea de que la marca de Caín tenía un propósito divino y no dependía necesariamente de un símbolo visible para ser efectiva. Mientras algunas tradiciones intentan desentrañar el misterio de la marca de Caín, otras se enfocan en la ciudad que él fundó en Nod. Esta ciudad, llamada Enoc en honor a su hijo, es mencionada brevemente en la Biblia, pero tiene una importancia simbólica significativa. Al construir una ciudad, Caín establece una nueva vida y crea una comunidad, mostrando que incluso después de cometer un grave error, él busca dar continuidad a la vida y dejar un legado. Esta fundación de una ciudad puede verse como un símbolo de redención y de una segunda oportunidad, sugiriendo que, incluso aquellos que cometen errores, pueden construir algo de valor. El nombre Enoc también es relevante en la tradición bíblica, pues, además del hijo de Caín, Enoc es un nombre que aparece en la descendencia de Set, siendo aquel que caminó con Dios y fue llevado por él. Esta dualidad en los nombres puede ser un reflejo de la complejidad humana, ya que incluso entre los descendientes de Caín hay quienes buscan construir y crear, mientras que en la descendencia de Set vemos ejemplos de obediencia y cercanía con Dios. Esta dualidad es un recordatorio constante de que el bien y el mal coexisten en la humanidad y de que, a lo largo de las generaciones, todos enfrentan elecciones entre la rectitud y el alejamiento de Dios. Otro aspecto interesante a considerar es cómo el acto de fundar una ciudad refleja la naturaleza humana de buscar pertenencia y construir un legado. Caín, al fundar la ciudad de Enoc, muestra el deseo humano de echar raíces, de estabilizarse y de crear un espacio donde la vida pueda prosperar. A pesar de su trayectoria marcada por el pecado, él elige hacer algo que pueda beneficiar a los demás, demostrando que incluso aquellos que han errado pueden buscar hacer el bien. Esta acción es un reflejo del deseo de redención y de la búsqueda de sentido, incluso después de un período de error y alejamiento. La cuestión de quién sería la esposa de Caín, entonces, se convierte en un detalle menor ante el significado mayor de su trayectoria. Mientras algunos creen que la esposa de Caín era una de sus hermanas o una pariente cercana, otros ven a su esposa como una figura simbólica, representando la continuidad y la redención que él buscaba al construir una ciudad y formar una nueva vida. Esta mujer, aunque sin un nombre claro en la narrativa, se convierte en un símbolo de restauración, y su presencia al lado de Caín sugiere la posibilidad de reconstrucción y de un nuevo comienzo tras la caída. Esta búsqueda de sentido y redención es un tema recurrente en la Biblia,
y la historia de Caín sirve como advertencia sobre las consecuencias de las elecciones y cómo afectan no solo al individuo, sino también a las generaciones futuras. Al mismo tiempo, la narrativa ofrece una lección de esperanza, mostrando que incluso aquellos que yerran pueden encontrar un camino para reconstruir y dejar un legado. La trayectoria de Caín, su esposa y sus descendientes nos muestra que, aunque la vida esté marcada por desafíos y errores, siempre existe la oportunidad de elegir un camino que honra a Dios y contribuye al bien. Al final, la historia de Caín y su esposa trasciende el misterio y la curiosidad histórica, pues nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y sobre cómo podemos buscar la redención en nuestras vidas. La narrativa bíblica nos invita a considerar que, incluso en medio de los errores y las consecuencias, Dios sigue presente y dispuesto a darnos la oportunidad de recomenzar, al igual que le dio a Caín la oportunidad de construir una nueva vida. Cada detalle, desde la marca hasta la fundación de una ciudad, apunta a la complejidad de la condición humana y al deseo de Dios de guiar a sus hijos hacia el arrepentimiento y la redención. Al cerrar este recorrido por el enigma de la esposa de Caín, observamos que la narrativa bíblica, al dejar lagunas y misterios, nos invita a reflexionar sobre cuestiones más profundas de la vida y de la humanidad. El relato de Caín, su exilio, su búsqueda de un nuevo comienzo y la fundación de una ciudad son ejemplos de temas centrales que resuenan en el corazón de las Escrituras: redención, arrepentimiento y reconstrucción. La esposa de Caín, aunque no mencionada directamente, surge como una figura fundamental para la continuidad de su linaje y para el establecimiento de una nueva comunidad humana. Pero, ¿por qué el texto bíblico elegiría no detallar el origen de la esposa de Caín? Algunos teólogos argumentan que esta omisión tiene un propósito específico. Al no ofrecer respuestas definitivas sobre todos los detalles, la Biblia nos invita a mirar más allá de lo fáctico y a buscar el significado espiritual de las historias. Lo que importa, según esta visión, no es tanto la identidad de la esposa de Caín, sino el hecho de que él, a pesar de su error, logró construir algo nuevo y formar un linaje. Esta ausencia de detalles también nos lleva a considerar la importancia de los valores y las lecciones transmitidas en las Escrituras. En lugar de enfocarse en genealogías completas, el texto bíblico dirige nuestra atención hacia las enseñanzas morales, las consecuencias de las elecciones y la relación con Dios. La historia de Caín no trata solo de un hombre, sino de la condición humana en general, con todas sus fallas, miedos y posibilidades de redención. Es esta profundidad la que convierte una narrativa breve y enigmática en una lección rica y atemporal. Otro punto fascinante que surge de esta historia es la naturaleza de la comunidad humana en tiempos de Caín. Al fundar una ciudad, él no solo encuentra redención personal, sino que también contribuye al desarrollo de las primeras estructuras sociales y comunitarias. La ciudad de Enoc, nombrada en honor a su hijo, simboliza el primer intento de organización colectiva en la Biblia. Esta ciudad representa el deseo humano de vivir en comunidad, de crear una cultura y de buscar protección y estabilidad en un entorno organizado. Para algunos estudiosos, el surgimiento de las primeras ciudades en el relato bíblico refleja la transición de los seres humanos de una vida nómada a una vida en comunidades fijas, donde podían desarrollar prácticas de cooperación y convivencia. Este cambio marca un avance en la historia de la humanidad y un paso importante hacia la organización social. Al nombrar la ciudad en honor a su hijo, Caín no solo inicia una nueva fase de su vida, sino que también siembra las semillas para el desarrollo de una civilización, estableciendo lo que sería el comienzo de una cultura humana estructurada. La narrativa bíblica frecuentemente se centra en momentos de transición y transformación, mostrando que incluso los personajes que cometieron errores graves como Caín pueden encontrar caminos de crecimiento y contribuir a algo mayor. Al construir la ciudad de Enoc,
Caín no niega su pasado, sino que busca una manera de construir un futuro, redirigiendo su vida y dejando un legado que trasciende sus fallas. La historia de Caín, entonces, nos recuerda que, aunque podamos cargar las consecuencias de nuestras acciones, siempre hay espacio para comenzar de nuevo y para dejar una huella positiva en el mundo. Además, la historia de Caín y su esposa también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones familiares y de las generaciones. Al formar un nuevo linaje, Caín inicia una herencia que, aunque marcada por sus propias elecciones, tiene el potencial de evolucionar y contribuir al desarrollo de la humanidad. Esto nos recuerda que, al igual que Caín tuvo la oportunidad de formar una nueva comunidad, cada persona también tiene la capacidad de influir y moldear el futuro, de aprender de sus errores y de promover un cambio positivo. Otro aspecto importante a considerar es el simbolismo que la esposa de Caín representa en la continuidad de la humanidad. Aunque la Biblia no revele su nombre u origen, ella simboliza el papel de compañera y colaboradora en la misión de dar continuidad al linaje humano. Su presencia al lado de Caín sugiere que, incluso en momentos de aislamiento y pérdida, es posible encontrar apoyo, formar lazos significativos y construir algo duradero. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas y del apoyo mutuo para superar las adversidades y buscar nuevos comienzos. A lo largo de los siglos, los estudiosos y teólogos han buscado comprender el propósito de estas lagunas en las narrativas bíblicas, y muchos han llegado a la conclusión de que sirven como una puerta hacia la reflexión y el autoconocimiento. Las preguntas que estas historias plantean nos desafían a explorar las complejidades del comportamiento humano y a entender mejor nuestra propia naturaleza. La ausencia de detalles exactos sobre la esposa de Caín, por lo tanto, no disminuye la profundidad de la historia. Al contrario, nos lleva a una exploración aún más rica de los temas de fe, redención y comunidad. El misterio en torno a Caín y su esposa también ilumina cómo interpretamos la Biblia y los relatos antiguos. Aunque el Génesis presenta una visión condensada de la historia humana, deja muchas preguntas sin respuesta, permitiendo que cada generación de lectores reflexione sobre estos misterios y encuentre nuevos significados. Este carácter enigmático de las Escrituras es una de las razones por las cuales la Biblia sigue inspirando e intrigando a tantas personas alrededor del mundo. A través de sus lagunas, abre espacio para un diálogo continuo con las generaciones futuras, siempre apuntando a lo esencial, la relación con Dios y el impacto de nuestras elecciones. Para concluir, la cuestión de quién fue la esposa de Caín es uno de los muchos misterios que forman parte del rico tapiz de la narrativa bíblica. Aunque nunca podamos obtener una respuesta definitiva, este misterio sirve como un recordatorio de que la fe no depende de una comprensión completa de todos los detalles, sino de una confianza en las verdades mayores que la Biblia busca transmitir. La historia de Caín, su esposa y su ciudad nos enseña sobre las complejidades de la vida humana, las consecuencias de nuestras elecciones y la importancia de la misericordia divina. En última instancia, lo que podemos aprender de Caín es que, incluso cuando fallamos y nos alejamos, siempre existe la posibilidad de retorno y reconstrucción. Dios, al concederle a Caín la marca protectora y permitir que continuara su vida, demuestra que su justicia va acompañada de misericordia. Este equilibrio entre justicia y compasión es un mensaje central en las Escrituras y una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Cada uno de nosotros lleva las marcas de nuestras elecciones y experiencias, pero estas marcas no tienen que definir quiénes somos. Podemos, como Caín, elegir construir algo nuevo, aprender de nuestros errores y buscar un camino de redención. Por último, dejo una pregunta para ti. ¿Qué despierta esta historia en tu corazón? ¿Crees que, como Caín,
Todos tenemos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas y dejar un legado, independientemente de nuestros errores pasados. Deja tu comentario y comparte tu opinión. Sigamos esta conversación y exploremos juntos los misterios y las lecciones que la Biblia nos ofrece. Gracias por ver y que Dios bendiga tu camino de fe y crecimiento. Hasta el próximo video.